Claro. Bueno, Señor, en esta reunión quiero pedir consagrar esta asamblea al Espíritu Santo. Todos nos ponemos en posición de orar, la espalda recta, nuestras manos. Cerramos un poquito los ojos y vamos a repetir. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Padre Hijo Redentor, y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Amén. Vamos a dar pase a Richard, que está en Huancayo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados padres de familia, muy buenas tardes. Ya muy entrados en este nuevo año, pues vamos a continuar con esta catequesis preparado para ustedes. En el Evangelio de hoy nos hace notar cómo nuestro Señor Jesucristo riñe a los discípulos por su falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Jesucristo ya había dado suficientes muestras de ser el enviado y todavía no lo creen. No se dan cuenta de que teniendo con ellos al mismo Señor, nada han de temer. Jesús hace un paralelismo claro entre fe y valentía.
En otro lugar del Evangelio, ante una situación en la que los apóstoles dudan, se dice que todavía no podían creer porque no habían recibido el Espíritu Santo. Mucha paciencia les será necesaria al Señor para continuar enseñando a los primeros aquello que ellos mismos nos mostrarán después, y de lo que eran firmes y valientes testigos. Estaría muy bien que nosotros también nos sintiéramos reñidos, con más motivo aún, porque nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de ser bautizados, pues lo cual nos hace capaces de entender cómo realmente el Señor está con nosotros en el camino de la vida. Si de verdad buscamos hacer siempre la voluntad del Padre. Objetivamente, no tenemos ningún motivo para la cobardía. Él es el único Señor del universo, porque hasta el viento y el mar le obedecen, como afirman admirados los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que me da miedo? Son motivos tan graves como para poner en entredicho el poder infinitamente grande como es el del amor que el Señor nos tiene. Esta es la pregunta que nuestros hermanos mártires supieron responder, ya no con palabras, sino con su propia vida, como tantos hermanos nuestros que con la gracia de Dios cada día hacen de cada contradicción un paso más en el crecimiento de la fe y de la esperanza. Y nosotros, ¿por qué no? Es que nos sentimos dentro de nosotros el deseo de amar al Señor con todo el pensamiento, con todas las fuerzas, con toda el alma. Uno de los grandes ejemplos de valentía y de fe lo tenemos en María, auxilio de los cristianos, reina de los confesores. Al pie de la cruz supo mantener en pie la luz de la fe, que se hizo resplandeciente el día de la resurrección. Por eso, para sostener con firmeza nuestra fe, no debemos dejar nuestra oración diaria y asistir a misa, si no es cada día, pero en forma imprescindible los domingos. Y justamente nuestro tema central de hoy es la Eucaristía. Gracias. Bien, ahora sí damos pase a nuestra hermana Jessie para la exposición del tema principal. Ok, gracias Richard, gracias por siempre compartir con nosotros el evangelio del día, ¿no? Que siempre trae un mensaje personal para cada uno, ¿no? Hoy día nos cuestiona qué fe tenemos. ¿Tenemos fe? Es la pregunta, ¿no? Y vamos a conocer quizás con lo que escuchemos ahora, si realmente esto nos hace sentido en nuestro interior, ¿sí? Hoy día el tema es, como le decía Richard, un tema muy importante y que creo que nos trae a estas reuniones, a esta preparación, a la que los niños se están preparando, ¿no? Para un sacramento muy especial, ¿no? El sacramento de la... ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Los niños para qué se preparan? De la primera comunión, de la Eucaristía, ¿no? Tiene varios nombres, hemos escuchado varios nombres, ¿no? A ver, yo voy a hacer una pregunta, porque claro, como no nos vemos desde noviembre, probablemente pues nos hayamos olvidado qué hablamos en noviembre, ¿no? Porque cada mes tratamos de hacer una secuencia de temas que nos vayan llevando de la mano a profundizar en nuestra fe. Entonces yo les voy a preguntar, a ver quién se anima, que me cuenten qué recuerdan, a ver, que habremos hablado de noviembre, eso es uno, y la segunda, si quieren compartir, ¿qué experiencia personal tienen del sacramento del día de hoy, de la Eucaristía? No el que se van a hacer sus niños, sino ustedes, del que viven ustedes. A ver, ¿quién se anima?
Los agarré fríos, ¿ves? Estamos fríos, ¿no? Pero a ver, me acuerdo que en noviembre, octubre hablaban bastante, así es que no son tímidos, ¿ah? A ver, el nacimiento de Jesús en noviembre fue nuestro último tema. Tibio. Usted, señor Pablo, ¿me quiere decir? No oigo bien, no oigo bien y no sé tampoco. Ah, ya, estoy preguntando qué tema tocamos en noviembre del año pasado, que fue nuestra última reunión. Pero se le pregunta a la persona que vino. Vino alguien por el lado del niño, ¿no? A la vacuna. Pero no le preguntó qué tocaron ahí. Ok, no hay problema. A ver, Jenny, entonces recuerda algo. A ver, Jenny nos dice. Creo, los sacramentos, ¿no? Bautismo, confirmación. Ahora sí, caliente, caliente, los sacramentos, ¿no? Empezamos a ver los sacramentos. Sí, ¿Sí? Empezamos a ver los sacramentos, que son ¿cuántos? En son número, 5. número. 7. Empezamos a ver los primeros sacramentos, ¿sí? Entonces hoy día, como no terminamos esto el año pasado, hoy día continuamos, ¿cierto? Hoy día continuamos con el sacramento central, ¿no? La Eucaristía, ¿no? Y vamos a ver por qué es el central. Ok, la otra pregunta que hice es, ¿quién se recuerda o quién puede compartir, mejor dicho, quién puede compartir cómo vive este sacramento hoy en día? ¿Recuerdan cuál fue la primera vez que recibieron su primera comunión? ¿Y cómo ha sido un poquito su experiencia, su vivencia con este sacramento? Dale, Rosario, a ver. Gracias. Porque la hice con mis hermanas. Nosotras somos 3 hermanas de padre y madre y las 3 hicimos juntas con mi tío que es sacerdote. Entonces me acuerdo que en esa época, porque éramos niñas, era 2 años lo que nos pedían la preparación, pero mi papá, como era un mal católico, no quería y decía, ¿por qué tanto tiempo? Entonces mi mamá le decía, porque así me han dicho en la parroquia, ¿no? Y él le decía, pero es mucho tiempo, le decía, ¿no? Y y a mí se me pasaban los años, porque yo ya tenía como 10 años en ese tiempo, ya tenía que hacer el sacramento, y mis hermanas eran como más chicas. Entonces, como mi tío es sacerdote, mi papá le habló, la cosa es que hicimos con mi tío, y hicimos las 3 juntas con mi tío, ya hace como 30 años atrás, pues hace añísimos. Ya. Pero lo recuerdo porque hice con mis hermanas y lo hicimos con mi tío y desde ahí, bueno, le tenemos mucho cariño a él, pues, ¿no? Porque, bueno, no es tan mayor, pero fue bonita el recibir el sacramento. Ok. Y hasta nerviosas estábamos porque decíamos qué pecados haremos hecho ahora el padre, ¿qué nos va a decir? Todavía con eso, ¿no? Pero eran pecados pues de un niño, pues que mentirillas, cosas así, pues, ¿no? Pero esa que- expectativa de recibir, pero uno se pone claro, nervioso, ¿no? porque obviamente tienes que decirles al padre lo que tú has hecho. Claro. Entonces, Era la primera confesión. claro, que uno va y uno va nerviosa y, ay, ahora que el padre que me va a mandar a rezar y qué es lo que voy a rezar y qué voy a decir y si no me sé la oración y esto, ¿no? Estábamos así, estábamos un poco nerviosas. Pero a las finales, bueno, todo salió bien, gracias a Dios, y hicimos la primera comunión juntas, pues. Ok, qué bueno, pues, qué bueno. Y no sé si alguien sintió cuando se acercaba, yo, por ejemplo, de manera personal, ¿no? Me acercaba a recibir la primera comunión y claro, ¿no? Me hablaron en mi programa de preparación de que iba a recibir a Jesús, ¿no? Entonces yo me imaginaba pues que me acercaría y de pronto iba a salir Jesús y se iba a aparecer, o sea, una sensación, ¿no? De expectativa, de mucha emoción, ¿no? De recibir a ese Jesús, a ese Dios en ese pancito, ¿no? En esa hostia, ¿no? Mayra, ¿tú qué nos puedes contar? Buenas tardes. Sí, de verdad que es bonito. Yo he sido
católica, toda mi familia siempre ha sido católica. Siempre iba a la iglesia. Al principio, cuando estaba más chiquita, mi papá no me dejaba salir, iba a la iglesia para salir. Pero después que me involucré en la iglesia, el catecismo, con los catequistas, fue muy bonito. Todavía tengo contacto con mi catequista, con quien hice la primera comunión, y bonito, de verdad que sí. Eso de esa sensación de que todos los domingos cuando vas a recibir, sientes que recibes a Jesús, es muy bonito, es una experiencia bonita. Sí. Excelente, muy bien, Mayra, ¿no? No solamente ella ha hablado de la primera vez, sino dice cada domingo, ¿no? Que me acerco a comulgar en una misa, siento esa sensación, qué maravilloso, ¿no? O sea, no es que es un recuerdo de hace 30 años, no, esa vivencia la tenemos en cada momento, tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días. Entonces vamos a darnos cuenta quizás hoy con lo que escuchemos, cómo es eso y quiénes lo están aprovechando a lo mejor y quizás nos enseñen un poquito a darnos cuenta, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Tienes la proyección, Pablito? Vamos a recordar un poquito qué se dijo en noviembre, ¿ya? Para que todos nos estemos nivelados. Aquí el señor Pablo también va a recordar. Hablamos de los sacramentos. ¿Y qué dijimos que eran los sacramentos? A ver. Eran, ya está apareciendo, ahí viene de una palabra en latín, ¿no? Que es sacra y la parte mento, ¿no? Las dos partes de la palabra. Sacra viene de santo, ¿no? Y mento viene de medio, ¿no? Entonces, esto es un medio que nos han dejado para llegar a ser santos, ¿sí? Los sacramentos son medios que nos van a llevar a ser santos, ¿sí? Nos ponen en el camino de la santificación. ¿Y quién nos ha dejado los sacramentos? ¿Quién nos dejó los sacramentos? Es una invención de alguien, de una persona. Jesús ha instituido estos sacramentos, ¿no? Y esto no lo decimos porque sí, sino está en la palabra, en la Biblia está la institución de Jesús a cada uno de estos sacramentos, ¿sí? Entonces, lo instituye Jesús, son medios que nos han dejado para llegar a ser santos, ¿sí? Y algo también importante es que hay algo visible que nos hace ver ese sacramento, porque somos tan difíciles de creer, nuestra fe es tan débil, que si no vemos, no creemos, ¿no? Entonces, como Dios, que es nuestro papá, que nos creó, nos conoce, entonces nos ha dejado algo visible, porque si yo no veo, no siento, no voy a creer, pues, ¿no? Si me dicen, a ver, recibe el sacramento y no pasa nada, no veo que me caiga algo a mí, quizás no crea, ¿no? Entonces, cada uno de estos sacramentos tiene un signo visible, un signo que yo siento, percibo, de la gracia que estoy recibiendo, y esa gracia que es invisible, porque Dios es invisible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar ahorita. Pero recibimos una gracia a través de este sacramento, de algo visible, recibimos algo que es invisible, que es la gracia de Dios. Entonces, en el caso del bautismo, ¿cuál será ese signo visible? El agua, porque la sentimos, ¿no? El bebito empieza a llorar de lo que estaba dormidito, ¿no? O el niño. Algunos se bautizan también de grande. En el caso de la confirmación, ¿cuál era? Que también hablamos de eso. El crisma, ¿no? Hay varios signos, claro. El crisma, ¿no? Un poco la palmada del obispo, ¿no? Hay varios signos. ¿Por qué? ¿Por qué son estos signos? Para que el hombre se dé cuenta que está recibiendo esto que es invisible para él. Porque si no, no creeríamos. Y el Señor nos ayuda con este signo visible. En el caso de la Eucaristía, ¿qué será ese signo visible? La hostia, ¿no? La hostia que a veces te la dan con un poquito de vino, ¿no? Entonces es algo visible y a través de ese visible estoy recibiendo la gracia invisible de Dios. Sí, está claro, creo, la definición. Ok, vamos a la siguiente parte. Vimos cuántos son los sacramentos y cómo están agrupados o divididos, ¿no? Entonces, los 3 primeros sacramentos son los sacramentos de la iniciación. Es decir, nos inician en el camino de la santidad, porque hemos dicho que son medios para llegar a ser santos. Entonces, si se dan cuenta, desde que estamos aquí de bebitos, miren, hasta que estamos aquí de viejitos, recibimos estos sacramentos, ¿sí? Entonces, empezamos recibiendo el bautismo
la confirmación y la Eucaristía, ¿no? Eso lo recibimos casi siempre de niños. Por eso que están agrupados y se llaman sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? Una vez que los recibimos, hay otro grupo de sacramentos que también continúan con su misión, ¿no? Son los sacramentos del perdón, de la curación, ¿no? A través de ellos nos sanamos espiritualmente. Por ejemplo, ¿no? Están los dos, penitencia o reconciliación y unción de los enfermos, ¿no? Algunos seguramente han visto cuando una persona que está con problemas de salud, ¿no? Recibe la unción de los enfermos, ¿no? ¿Han visto, han recibido eso? ¿Han visto, perdón, o han recibido? Sí, ¿no? Y la penitencia, como lo compartía Rosario, también, ¿no? Es un sacramento que vive con nosotros, ¿no? Que es el sacramento del perdón. Y por último están los sacramentos del servicio. Y en estos están, pues, el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿Sí? Esto es lo que hablamos en la semana que nos vimos en noviembre. Y ahora vamos a hablar de la Eucaristía. Ok. Baja un poquito la raya de abajo para que no se note las letras. ¿Ya? Entonces, la Eucaristía, en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, la Eucaristía tiene como más de 20 apartados que hablan de esa Eucaristía, ¿sí? Y empiezan hablando de qué es la Eucaristía. Y la Eucaristía proviene de una palabra griega, que significa acción de gracias. ¿Y por qué significará la Eucaristía acción de gracias? Porque cuando Jesús dejó instituido la Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía la deja instituida ¿en dónde? ¿En qué hecho cuando él estuvo con sus apóstoles? En la última cena, ¿no? En la última cena da gracias a Dios, bendice los alimentos que va a recibir todo el grupo que estaba con él y comparte, ¿no? Entonces, esto se queda instituido y en las primeras comunidades, que es los primeros años de nuestra iglesia, pues los cristianos se reunían, ¿no? Primero en la sinagoga para escuchar la palabra, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios y esa que los forme y los alimente, y luego se reunían en sus casas para compartir lo que tenían, ¿no? El pan, el vino, la comida, lo que tenían, y dentro de eso alababan y agradecían a Dios por todo lo que habían recibido durante la semana, durante el día. Entonces se reunían para dar gracias a ese Dios. Entonces esas reuniones que hacían diarias, semanales, pues era para unirse, para celebrar y dar gracias a Dios por todo lo que les daba. Esa es el motivo de que la Eucaristía signifique acción de gracias a Dios y que nos convoque pues a estar en un lugar agradeciendo a Dios por eso que nos ha regalado. ¿Dónde es ese lugar que nos reunimos para agradecer a Dios, para aprender de Él a través de su palabra? En la iglesia, en la misa, ¿cierto? Entonces es en la misa en donde este sacramento de la Eucaristía llega hacia nosotros y se convierte luego, vamos a ver, en nuestro alimento, ¿no? Es a través de esto que se comparte, es que vamos a ir participando en esta acción de gracias y en este banquete, ¿no? Porque es la segunda forma en cómo se le conoce, como un banquete, ¿no? Relacionándolo a la última cena. Un banquete que ofrece pues el cuerpo y sangre de Jesús, ¿no? De Dios se ofrece en ese banquete. También es conocido como fracción del pan, ¿sí? Lo hemos escuchado en algunas lecturas, también se conoce a la Eucaristía como fracción del pan. Y quizás lo recordamos más rápidamente cuando se acuerdan de la lectura de los discípulos de Maús, ¿no? Cuando muere Jesús, estaban pues tristes los discípulos, ¿no? Y caminaban un poco cabizbajos y de pronto Jesús se pone a caminar con ellos y ellos no se dan cuenta y siguen caminando, ¿no? Y Jesús le pregunta, ¿qué le pasa, no? Y le empiezan a contar, oye, hay un hombre que ha muerto, pensábamos que era Dios, pero no ha muerto en la cruz, ¿no? Y ellos iban todos desanimados, ¿no? Y Jesús estaba con ellos y Jesús les empieza a compartir la palabra y ellos tampoco lo reconocen. Jesús les empieza a hablar de Moisés, de cómo liberaron al pueblo en la antigüedad, que sus padres recibieron pues la ayuda de Dios y ellos no lo reconocen.
¿Y en qué momento lo reconocen? Cuando llegan a la casa, ¿no? Cuando Jesús lo invitan a quedarse, porque Jesús se iba a ir de largo, ¿y Jesús qué hace? Da la acción de gracias, gracias Señor, parte el pan, fracciona el pan que van a comer y ahí lo reconocen, como que se les quita la venda de los ojos y lo reconocen a Jesús. ¿Se acuerdan de esa lectura? Ok, entonces es la fracción del pan también la que nos ayuda a reconocer a Jesús en la Eucaristía, ¿sí? Y esta Eucaristía, ¿a qué nos llama? A convertirnos, dice, en a quien comemos. Eso es muy importante. O sea, el hecho de ir a recibir a Jesús me compromete a yo convertirme en esa persona a quien estoy recibiendo en mí. Por eso es que tenemos que valorar ese momento tan maravilloso que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de alimentarnos de Jesús mismo, que va a hacer que luego, poco a poco, con mi esfuerzo, seguramente con muchos problemas, que me convierta en Él, ¿no? Camino hacia la santidad, por eso se decía. Ok, pasamos el... Ok, bueno, este es el sacramento por excelencia. ¿Por qué? Porque obviamente recibimos el mismo cuerpo de Jesús al momento de comulgar, ¿no? Están las dos lecturas de Juan, capítulo 6, versículo del 48 al 51, que dice, yo soy el pan de la vida. ¿Quién dice esto? Jesús, ¿no? Jesús está hablando y dice, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿No? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Luego también en Lucas, ¿no? Encontramos en todos los evangelistas, hablan de la Eucaristía y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y da una orden, ¿no? Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si vemos en lo señalado en rojo, está claro el mensaje de Jesús. Jesús no dice, les coman de este pan que es parecido a mi cuerpo o que simboliza mi cuerpo, o que es algo como si fuera mi cuerpo, ¿no? Entonces, démonos cuenta que cuando Jesús habla de la Eucaristía, él dice, este es mi cuerpo. No dice, esto es algo que se parece a mi cuerpo o es algo que simboliza a mi cuerpo. Por eso es que tenemos que tener la fe posible de creer que eso que recibimos es al mismo Jesús, porque él mismo lo dijo, ¿sí? Y también nos pide que obviamente lo mantengamos, no hagan esto en conmemoración mía. Por eso es que la iglesia, a través de las misas, celebra esta Eucaristía y cumple el mandato que Jesús dio, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina. Ok, entonces durante la misa se ocurre la consagración del pan y vino y ocurre un misterio, ¿no? Un milagro de la transubstanciación, así se llama, ¿sí? Transubstanciación, que significa que el pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús, ¿sí? Este milagro, este misterio, obviamente, pues nosotros que somos muy de ver para creer, nos cuesta, ¿no? Entender y seguramente hasta el momento yo creo que nos cuesta demasiado entender eso, porque claro, seguimos viendo que el olor de la hostia, el color, el sabor, el aroma, sigue siendo de un pan, ¿no? Que no, las sustancias no cambian, pero lo que está debajo de eso que es visible es el mismo Jesús, ¿no? Es su cuerpo y es su sangre. Y entender eso pues nos cuesta, ¿no? Somos quizás por eso el Señor hoy día incluso dice hombres de poca fe, ¿no? Porque nos cuesta creer eso, ¿no? ¿Ya? Vamos con la siguiente. Entonces, dado que esto es difícil de creer, pero le pedimos al Señor que nos regale fe para poder aceptarlo y creerlo y sobre todo vivirlo, vamos a ver qué necesito para recibirlo y qué me va a dar esto que recibo, ¿sí? Tenemos
En primer lugar, que aclarar que la comunión no es un derecho, ¿sí? La comunión es un don, es un regalo, es una gracia que Jesús se ofrece hacia nosotros para darnos, ser nuestro alimento. Pero no podemos decir, yo tengo derecho a recibir la comunión porque quiero recibir la comunión, porque he ido a la misa tal y bueno, quiero recibir, ¿no? Porque hay personas que a veces se ponen así, ¿no? Saben que están en pecado y se acercan a comulgar, ¿no? Porque creen que es un derecho, ¿no? ¿Ya? No es un derecho. La comunión es el alimento de nuestra alma, ¿sí? Es el alimento de nuestra alma. Es esto que recibimos y que nos fortalece en nuestra fe, en nuestras ganas de cambiar, en todas esas cosas que sabemos hay malas en nuestro interior y que sabemos que tenemos que cambiarlas, ¿sí? Entonces, es el alimento de nuestra alma. A veces nos preocupamos mucho por la salud física, ¿no? El cuerpo, ¿no? Vemos mucho por nuestros niños que estén bien, pero nos descuidamos a veces por la salud espiritual de nuestros niños. Hace rato escuchábamos, decíamos, la primera comunión, ¿no? A veces le damos mucha importancia a esa primera comunión, ¿no? Hacemos una festividad muy grande, ¿no? Es el día con mucha expectativa, pero ¿qué pasa con la segunda comunión? ¿La primera comunión será más importante que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? No, y hay veces caemos en eso, caemos en el hecho de que la primera comunión se convierta en un hecho social, ¿no? Donde hay muchas fotos, algo muy bonito, ¿no? Recuerdos, todo, pero y de ahí ya no me preocupo que mi niño o mi niña pues esté preparado para seguir recibiendo a Jesús cada semana, cada día si fuera posible, ¿sí? Entonces que tenemos que tomar conciencia de eso, de que no es importante, no nos fijemos mucho en la primera comunión, sino que asumamos el compromiso de acompañar a nuestro niño con el ejemplo, ¿no? De alimentarnos de ese mismo Jesús que se ofrece en la Eucaristía, en las misas, ¿sí? La comunión, dice, nos regala la gracia que necesitamos para resistir al pecado y circunstancias adversas. Entonces, digo yo, si cuando comulgamos recibimos una gracia, ¿qué significará eso? Que hay cosas que quizás yo no pueda vencer por mí misma, pero que a través de esa gracia sí lo pueda hacer. Por ejemplo, soy una persona muy renegona, ¿no? Y lucho y sé que reniego y sé que la ira hay veces y me hace gritar, pero al ir comulgando, comiendo a ese Jesús en mí, pues va a ser me regale esa gracia para yo vencer esa dificultad que tengo, ese defecto que tengo, ¿sí? Entonces, en lugar de reventar contra alguien, quizás el Señor me regale la gracia de quedarme callada, ¿no? Entonces, tenemos que alimentarnos de esa gracia para vencer las dificultades que tenemos, ¿sí? Hay veces alguna persona nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y decimos, yo no la voy a perdonar a esta persona, nunca más, me ha hecho demasiado daño, pero cuando comulgamos, el Señor va dándonos de esa gracia y quizás nos regala un corazón en donde aceptamos luego perdonar a quien nos hizo tanto daño. Es esa gracia que nos hace cambiar. Es ese Jesús que recibimos que nos va a hacer cambiar, ¿sí? Ok, y obviamente para recibirlo tenemos que estar en una condición de estar en gracia para recibirlo, ¿no? De estar, pues, con una conciencia tranquila de estar en gracia de Dios, ¿no? Que no haya hecho nada malo, ni a mi semejante, ni a mí mismo, para poder recibirlo a ese Jesús en mi corazón, ¿no? Habría que preguntarle a Jesús, ¿no? Porque la comunión es eso, ¿no? Es una común unión entre Jesús, que viene a mí y yo me alimento de él. Es una unión, ¿no? O sea, habría que preguntar si realmente Jesús quiere estar unido conmigo, ¿no? O a lo mejor yo lo obligo, ¿no? No estoy preparado y bueno, yo quiero comulgar y lo obligo a estar unido a mí. Y yo no merezco estar unida a él porque quizás no está limpia mi alma, mi corazón. Entonces, por eso es que tenemos que estar en gracia y saber a quién se recibe, ¿no? El hecho de verlo en un pan quizás nos lleva a pensar que Jesús es una cosa, ¿no? Porque es un pan, no es algo que tocamos, pero Jesús no es una cosa, es una persona, ¿sí?
Y eso a veces nos cuesta entender, ¿no? Recibimos a esa persona en nosotros que nos va regalando una gracia que nos va a hacer, obviamente, caminar en ese camino de santificación a la que nos llama. ¿Sí? Vamos, avanzamos. Bueno, entonces ya para cerrar, les comento sobre los milagros eucarísticos. No sé si han escuchado sobre esto, pero son fenómenos místicos que han ocurrido en la iglesia a través de la Eucaristía, ¿no? A través de los signos de la Eucaristía. Un ejemplo es, no sé si conocen al padre Pío de Pietrelcina, ¿sí? Al padre Pío, que dicen que cuando celebraba él había recibido por gracia las llagas de Jesús, ¿no? En sus manos, ¿no? En sus manos había recibido las llagas de Jesús, de los clavos de Jesús, de la lanza, ¿no? Entonces él tenía esos signos que Jesús crucificado tenía, ¿sí? Y él se los vendaba, ¿no? Se los vendaba. Entonces cuando celebraba misa dice que al momento que consagraba, las llagas empezaban a sangrar, ¿sí? Las llagas que tenía él empezaban a sangrar, ¿sí? Lo que significaba, remarcaba que la Eucaristía, pues es un sacrificio, ¿no? Que Jesús, a través de sus llagas, sufre y se entrega hacia nosotros en la Eucaristía. ¿Sí? Avanzamos. Y bueno, hablando más de nuestros tiempos actuales, ¿no? Porque esto ha ocurrido hace poco, en el año 2006, han oído del beato Carlo Acutis, del jovencito que lo han declarado, pues, beato ya, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado de él? Un jovencito de 15 años, ¿no? Que muere de leucemia, ¿no? Del cáncer a la sangre, pero que él tiene a los 15 años, supo reconocer, dice, la Eucaristía como la presencia del Dios vivo, y no solamente desde los 15 años, ¿no? Desde los 15 años él empieza a hacer cosas para el Señor, pero desde los 11 que recibe su primera comunión, él se enamora de ese Jesús Eucaristía. Y dice que desde los 11 años él empieza a ir a misa diario, o sea, se alimentaba de Jesús Eucaristía diariamente. Y a los 12 años, con su computadora, como es ahorita la mayoría de los niños, empieza a investigar y a armar una especie, pues, de un contenido, ¿no? De una serie de información que levanta sobre los milagros eucarísticos. Entonces, en una web, ¿no? Que hoy en día, pues, los chicos saben cómo armarlo, empieza a documentar y a crear en una página web en internet toda la información de los milagros eucarísticos que ha ocurrido en la iglesia, ¿no? Son 136 milagros eucarísticos que han habido, y ahora vamos a escuchar una experiencia, un compartir de un sacerdote que ha estado presente en un misterio eucarístico que se ha dado en Argentina, ¿sí? Y va a contar un poquito cómo se dio, ¿sí? Va a contar un poquito del detalle, pero lo importante es que este jovencito de 15 años se enamora de ese Jesús de Eucaristía, y él en su corazón quiere rendirle un homenaje, documentando todos los misterios eucarísticos que ha habido en el mundo, en la iglesia. Y ahora, hoy en día, esto es un material, pues, que está abierto a toda la iglesia, con lo cual ha logrado quizás hacer la misión que Dios le encargó, ¿no? Llegar a difundir a Jesús Eucaristía a través de los milagros, y esto ya es una información, pues, que llega a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto, ¿sí? Para poder ver ya y cerrar esta parte del tema. Vamos, ¿tienes el video, Pablito? Sí, ahí está el link de la página web de Carlo. Pero qué lindo este niño, ¿no? A los 11 años hace su primera comunión y dice que desde ahí no dejó de recibir a Jesús todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios lo cuida, ¿no? Y va camino a la santificación, ¿no? Y recibe ese llamado de compartir. Ese era. A ver, escuchamos, a ver, levanta la... Creo que está en la parte final ya. ¿No? Ya.
No. No, porque ahí. Ah, está todo sano. A ver. Este pan que... Bueno, en la historia de la Iglesia ha habido milagros eucarísticos, que son oportunidades en donde la Eucaristía, es decir, este pan que se transformó en la misa y se convirtió en el cuerpo de Cristo, tomó una apariencia en donde se vio algún accidente distinto del pan o distinto del vino. Y entonces se vio carne, o se vio sangre, o se vio el rostro de Jesús, o se vio al niño Jesús. O empezó a latir, por ejemplo, o empezó a sangrar. Y entonces a eso lo llamamos el milagro eucarístico. ¿Por qué llamamos milagro a eso? Y porque no hay una causa que pueda producir ese efecto. Es decir, ¿cómo algo que parece un pedazo de pan va a de repente sangrar? ¿No es cierto? El pan no sangra. O cómo se va a mostrar el rostro de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Quién causa eso? Bueno, eso lo causa Dios. Dios que quiere de alguna manera llamarnos la atención. Porque, ¿qué pasa? En las épocas en donde hay mucha fe, la gente no tiene ninguna duda, tiene la certeza de lo que no se ve. Realmente está Jesús en la Eucaristía. Pero en las épocas en donde hay poca fe, entonces se lo visita poco, se va poco a la misa, se lo venera poco, se lo adora poco, no se tiene quizás demasiada noción de lo que significa la presencia de Jesús, y quizás una persona entra en una iglesia y va a rezar a la imagen de un santo, que en el fondo no deja de ser una imagen, ¿no es cierto?, algo hecho por las manos del hombre, y no va ahí a donde está la lamparita encendida, ¿no es cierto?, la lámpara votiva, que es el sagrario, ¿no es cierto?, el lugar en donde se guarda el cuerpo de Cristo, y que justamente se deja una lámpara encendida día y noche siempre, porque queremos decir, acá está Jesús, acá está vivo Jesús, acá tenemos que ir a verlo. Entonces, algunas veces es porque el sacerdote dudó, otras veces es porque el mundo duda, otras veces no sabemos por qué es que Jesús quiere manifestarse de esta forma, pero en la historia de la Iglesia hay muchas oportunidades en donde Jesús de alguna manera nos dijo a través de un signo exterior relacionado con la Eucaristía: soy yo, estoy vivo, estoy presente, vengan, míranme, cuando rezan, me rezan a mí, yo estoy aquí. Bueno, entonces eso sería un milagro, eso sería un milagro eucarístico. ¿Y por qué le importa entonces a Carlo contarnos a nosotros los milagros eucarísticos? Porque él vive una gran fe eucarística, él cree perfectamente. Cuando le dicen el cuerpo de Cristo, él dice amén desde el fondo de su alma, ¿no? Amén significa así sea, ¿no es cierto? Es decir, él cree que Jesús está vivo. Pero algunas veces le es difícil explicarlo a los demás, porque él se da cuenta que en su tiempo muchos no creen. Entonces, él encuentra, pero miren, ¿no es cierto?, de decir, en tal año pasó esto, y en tal otro año pasó esto otro. Y hay milagros eucarísticos que son de nuestro tiempo. Y entonces, por eso a él le importaba el contarlo, eso, que la gente se entere, no para que se entere de un hecho histórico, ¿no es cierto?, sino para que se entere de que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. Bueno, él tiene una historia muy linda con respecto a la Eucaristía, que yo la cuento en otro video, por eso
no la voy a repetir, pero él toma la primera comunión muy chico, a los 7 años, por una excepción que le hacen, porque lo ven ya muy preparado. Desde ese día él va todos los días a la misa para recibir el cuerpo de Jesús, trata de ir un ratito antes para prepararse, quedarse un ratito después para adorar esa presencia de Jesús en su corazón. Pero ya a los 11 años, él empieza a decir la importancia que tiene la Eucaristía en su vida, empieza a investigar mucho sobre la Eucaristía, sobre los milagros eucarísticos, le pide a su familia que lo lleve a lugares a donde ha habido milagros eucarísticos. Por internet busca mucha información y entonces empieza a hacer esta página que, ya les digo, le lleva 2 años y medio el prepararla, pero llega a terminarla para lo que era su proyecto, ¿no es cierto?, que después fue agrandado con otros milagros. Bueno, en ese tiempo él se comunicó por internet, por un mail, conmigo, porque él había nacido en 1991 y el 8 de mayo de 1992 en Buenos Aires hubo un milagro eucarístico en la parroquia de Santa María. En ese momento éramos 4 sacerdotes, el párroco, Juan Salvador Carlomagno, y uno de esos otros 3 sacerdotes que colaborábamos con él era yo, que estaba recién ordenado. Yo me ordené en el año en que nació Carlos, en 1991. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, adentro del sagrario, 2 pedacitos de hostia que había guardado el párroco en agua para que se diluyeran, porque los había encontrado delante del sagrario. Se ve que se habían caído cuando se pasaron las hostias de un copón al otro. Bueno, se convirtieron en algo que a la vista parecía carne y sangre. Bueno, eso llevó mucho tiempo y en 1999 vino un investigador que dio los resultados en el año 2000 y que determinó que se trataba de un pedazo del miocardio que estaba vivo y herido. Vivo 8 años después de que pasara este milagro, y herido, ¿no es cierto? Es decir, como está el corazón de Jesús resucitado. ¿Se acuerdan que la lanza traspasa el corazón de Jesús cuando está muerto en la cruz? Pero que el corazón de Jesús resucitado, tal cual se lo muestra al apóstol Santo Tomás, o tal cual se lo muestra a Santa Margarita María de Alacoque, el Sagrado Corazón, muestra un corazón que está vivo y por eso tiene una llama de fuego, y por otra parte que está herido, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos resultados se los presentan al arzobispo de Buenos Aires, que en ese momento era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Y entonces el cardenal viene el 8 de mayo del año 2000, el 8 de mayo además es la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de Luján, de la patrona de la Argentina. Por eso para nosotros tenía una gran relación la Virgen y la Eucaristía, nuestros 2 grandes amores, y los 2 grandes amores de Carlo Acutis también. Y entonces él da el permiso para que se muestre el milagro eucarístico, para que se lo venere. Nos dice que nos arrodillemos delante del milagro eucarístico, que lo expongamos en una custodia como se hace con la Eucaristía, que prendamos velas. Y entonces, desde ese día, ese milagro empieza a mostrarse con una catequesis 2 veces por mes, y se guarda detrás de una lindísima custodia de vidrio que hace referencia a la túnica de Juan Diego, en donde se imprime milagrosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí se expone la Eucaristía, y detrás de esa custodia, en una caja fuerte que está empotrada en la pared, ahí se guarda el milagro eucarístico
de la parroquia de Santa María, ocurrido el 8 de mayo de 1992, y que se expone, ya les digo, 2 veces al mes. Ok, si continúa el padre un poquito contando esa experiencia, ¿no? Yo creo que lo principal es lo que ha mencionado, ¿no? Este Jesús Eucaristía, pues que se hace presente en su parroquia, ¿no? Con signos de sangre, ¿no? En las hostias que quedaron del pase de un copón a otro, dice, ¿no? Y que Carlo Acutis, que obviamente estaba levantando información para documentar todo esto, se comunica con ellos, ¿no? Para tener detalles. Entonces vemos acá el amor de un joven, ¿no? Por Jesús Eucaristía y con esa misión que él mismo toma en su corazón de dar a conocer al mundo quizás en un solo compendio, ¿no? Todos los milagros eucarísticos que han ocurrido en nuestra iglesia. Y que lo otro es que Jesús sigue dándonos estas muestras, estas oportunidades para seguir creyendo en Él, ¿no? Porque a veces nos solemos enfriar en cuanto a nuestra fe, ¿no? Y nos cuesta a veces entender y aceptar que Él está ahí, ¿no? Que nos alimentamos de Él y que si lo hacemos realmente con el corazón, pues vamos a hacer que Él nos ayude a cambiar todas las cosas malas que hay en nosotros, ¿no? Para ir pues por ese camino de santificación al que todos estamos llamados, ¿sí? Todos podemos ser santos, el Señor nos llama a eso. Sí, hay que ayudarnos entonces con Él, ¿no? Alimentándonos con Él. Bueno, nada, esta es la primera parte del tema, ¿ya? Así es que nos vamos a parar ahora un ratito para estirarnos, para darle la segunda parte, ¿sí? El tema, a ver, nos paramos.